En clases pasadas habíamos mm, hablado sobre todos los tipos de lenguajes que existían y diferentes ramas, un poco generalizado de hecho, pero diferentes ramas del software a las cuales ustedes se podían dedicar. Pero en realidad a lo mejor esto parece mucho, ¿no? Parece que son demasiados lenguajes que aprender, demasiadas cosas que saber y pues uno dice, ¿cómo es que podemos aprender tanto en tan poco tiempo? Detalles que no se puede. Pero existen ciertos trucos que les pueden ayudar a aprender ciertos lenguajes de manera más sencilla. Y el truco viene en el siguiente. Los lenguajes se dividen básicamente en dos tipos de lenguajes. Se dividen en lenguajes de alto nivel y en lenguajes de bajo nivel. Irónicamente, los lenguajes de alto nivel son a veces los más difíciles, perdón, los lenguajes de alto nivel, aunque su nombre dice que son de alto nivel, son de los más fáciles de aprender. En cambio, cuando son de bajo nivel, son de los más difíciles de aprender. ¿Por qué? Vamos a dividirlo, ¿vale? Entonces, tipos de lenguaje. La mayoría de los que pusimos en esta parte, como Java, Python, C también, sí, C++, ah, todos estos hasta aquí, estos ya empiezan a poderse también a programar en lo que es en bajo nivel. Pero en realidad todos hasta ahí tienen la posibilidad, entran dentro de la categoría de alto nivel. ¿Qué define a un alto nivel? Lenguaje de alto nivel. Los lenguajes de altos niveles no significa que es porque son mejores, chavos, ¿sale? Se les dice alto nivel por las siguientes características. Los lenguajes de alto nivel, ¿no puedo hacer lock? Ah, sí, lock, gracias. Los lenguajes de alto nivel se caracterizan por lo siguiente. Las palabras reservadas están en idiomas que conocemos los humanos. Esa es una de las más grandes características de un lenguaje de alto nivel. Ahorita lo voy a demostrar. ¿Sale? Pero es una de las características que hace un lenguaje de alto nivel. Que las palabras reservadas que nosotros usamos para programar están en un lenguaje que sí conocemos. ¿Vale? La facilidad para poder crear funciones eh, o sentencias es muchísimo más sencillas de entenderlas. ¿Por qué? Por lo mismo que están escritas en un lenguaje que nosotros conocemos. ¿Cómo podemos saber si esto es cierto? Muy sencillo. Yo tengo aquí Visual Studio y... no, el Password Generator no. No sé qué mostrarles. Esperen. Creo que este está bien. Este es un proyecto de séptimo. Bueno, un programa que estoy enseñándoles a séptimo. De cómo trabajar con C Sharp con bases de datos. Ya que lo cargue, de hecho. Jeje.
Ok. Este es C Sharp, un lenguaje de alto nivel, ¿vale? El detalle con este lenguaje de alto nivel es que en realidad, otra vez, existen palabras reservadas. ¿Qué es una palabra reservada? Toda palabra que aparezca en azul o en verde es una palabra que usa el lenguaje en sí, ¿vale? Entonces, todas las palabras reservadas existen dentro de una lista que le pertenece al lenguaje. Por ejemplo, una palabra reservada llamada class, si nosotros le hacemos la traducción al español es clase y programa, ¿sale? Si nos damos cuenta, aquí existe una sentencia. Una sentencia es una línea de código, ¿vale, chavos? Una sentencia básicamente es una línea de código que se va a ejecutar a la hora que yo corra o compile mi programa. Llegaremos a esas partes en un momento. Aquí yo le estoy diciendo escribe línea. En realidad la computadora no entiende escribe línea. Si se los muestro muy detrás de bambalinas, lo que hace esto es que va a interpretarlo de una forma detrás del código que ustedes no están viendo, que escribe una línea. ¿En dónde? En una consola, porque así es como funciona al menos este programa de C Sharp. ¿Sale? Entonces, otra vez, las palabras reservadas son palabras únicas que yo no puedo usar dentro del código para usarlas como yo quiera. Toda palabra reservada ya tiene un uso específico. El compilador sabe o el programa sabe que si el programa sabe que cuando yo escribo WriteLine, pues obviamente voy a tener que ir a escribir algo que me está diciendo el usuario que está puesto entre comillas. ¿Sale? Entonces, esa es parte vital de la definición de un lenguaje de alto nivel. Otra vez, las palabras reservadas están en idiomas que conocemos los humanos, que entendemos. ¿Cuál es la diferencia contra los lenguajes de bajo nivel? Creo que no tengo ninguno ahorita. Lo que hace un lenguaje de bajo nivel, pues obviamente es lo contrario a esto. Las palabras reservadas, de hecho ni siquiera, bueno, sí existen palabras reservadas. Las palabras reservadas están en lenguaje máquina. Muy difíciles de entender para los humanos. ¿Qué es el lenguaje máquina? Lenguaje máquina. Básicamente es binario. ¿Vale? Aquí tenemos una buena... De hecho el enter ni siquiera debería existir aquí. Una buena imagen. El lenguaje máquina es binario, que en realidad así entienden las computadoras. Las computadoras entienden de manera más fácil el binario porque es un lenguaje que ellas hablan. Nosotros entendemos inglés porque es un lenguaje que nosotros dominamos, hablamos, o que al menos sabemos entender, o el español en su debido caso. Entonces, hay código que está escrito en binario, chavos. Hay código que está escrito en hexadecimal, en mnemónicos. Y este código se le llama de bajo nivel. Ejemplos muy sencillos son, por ejemplo, este está escrito en hexadecimal, de hecho. Ups. Si se dan cuenta, aquí está mandando
direcciones de memoria y está escribiendo una sentencia con puro hexadecimal. ¿Sale? Esto lo interpreta la máquina y sabe exactamente qué es lo que va a hacer. Vamos poniéndolo en detalle. Tenemos estas dos cosas. ¿Sale? Tenemos algo que sí sabemos escribir, que es WriteLine, que sabemos para qué funciona, o que podemos buscarlo definitivamente en internet y decir, oye, ¿para qué sirve WriteLine en C Sharp? ¿Por qué? Porque estoy en C Sharp. Al menos ahorita. O por ejemplo, ¿para qué sirve X sentencia en C++? ¿Ok? Pero esto entonces en realidad se ve como que lo está escribiendo dentro de una consola, Dios sabe dónde. Y la verdad es que yo no estoy entendiendo nada, son puros números. Pero otra vez, la máquina entiende. ¿Cómo es que lo logra entender de aquí a esto? Los dos lo entiende la máquina, ¿sale? Simplemente, de hecho, lo que pasa es que mm, lo procesa por diferentes lados. Más bien le hace diferentes procesos cuando empieza desde acá arriba a el proceso que hace desde acá abajo. ¿Cuál es dicho proceso? Vamos explicando. A esto se le llama proceso... es que ¿cómo lo llamo? Procesos de programación. Vamos a poner una lista. ¿Por qué no tengo listas en esta cosa? List. Yeah, sure. Sure. Ajá. Da igual. Entonces, para poner una lista... Esta parte. Ok. No, esto no me late. Mejor lo hago con líneas y cuadritos. En realidad uno como programador lo primero que hace es escribir su código. Escribir su código. ¿Sale? Con código no me refiero a que lo malinterpreten también con esto. ¿Sale? Que solo sea esto. Porque en realidad, y es una idea preconcebida que tienen la mayoría de programadores, que en realidad también mm, nuestros diagramas de flujo y nuestros pseudocódigos, ¿sale? Nuestros diagramas de flujo y nuestros pseudocódigos también se pueden considerar código. ¿Por qué? Porque son instrucciones que yo estoy definiendo, ¿sale? Yo estoy definiendo instrucciones dentro, yo estoy definiendo instrucciones en orden que se las voy a pasar a la computadora de alguna manera, ya sea así o así. Entonces lo primero es diseñar o escribir su código, ¿vale? Una vez que escribimos nuestro código, lo siguiente es que necesitamos compilarlo. Pero para compilarlo pasa a través de tres procesos internos. No al mismo tiempo, pero sí pasa por esos tres procesos. Análisis semántico. Ahorita explico. Análisis léxico. No es cierto. Semántico y léxico terminan siendo lo mismo. Análisis sintáctico y análisis lógico. Pasan en ese orden. ¿Qué es el análisis semántico? El análisis semántico es básicamente
como su nombre lo dice, un análisis de la semántica, o sea, de lo que estás escribiendo. Por ejemplo, yo sé que mi clase solo la puedo escribir con C minúscula. ¿Qué pasa cuando yo la pongo con C mayúscula? Ahí ya no aparece en azul. Y de hecho me dice, ya me marca un error. Me dice, oye, yo no conozco esa palabra reservada class con C mayúscula. Yo solo la conozco con C minúscula. Hola, ¿qué pasa si yo escribo solo class con una S? Es un error semántico porque en realidad así no se escribe. Entonces, ¿qué es lo que hace primeramente? Lo que primero hace es dice, voy línea por línea revisando que todo esté escrito de la manera que yo sí lo entiendo. ¿Sale? Solo que esté escrito. Ojo, solo que está escrito. Línea por línea la va ejecutando y la va leyendo y diciendo, ah, este está bien, ahí va una palomita. Esta línea está bien, ahí va una palomita. Aquí dice, ah, tengo un namespace. Yo sé que yo espero, yo como máquina, estoy programada para esperar algo que sea después del namespace y sus llaves. Aquí me las está marcando. Va y revisa y dice, oye, yo aquí necesito una llave de cierre. Va y la busca y dice, ah, voy a ir a buscar mi llave de cierre. Va y la encuentra y dice, ah, ok, check. Esta parte ya está. Por eso cuando yo le quito una llave, de hecho me marca un error. Me dice que se esperaba una llave de cierre. ¿Sale? Se esperaba una llave de cierre. Lo que quiero que entiendan es que el análisis semántico solo viene a revisar que todo está escrito de manera correcta. ¿Sale? El análisis sintáctico viene también a formar parte de lo que es que esté escrito de manera correcta, pero va más allá. ¿Cómo que más allá, profe? Por ejemplo, el análisis sintáctico ya tiene que ver un poco más con operadores que existen dentro del mismo lenguaje. Por ejemplo, aquí yo no puedo poner var de b nada más y ponerlo así. ¿Sale? Me marcaría un error. Me dice, no puedes declarar una variable de ese tipo dentro de esta palabra reservada, ¿sí? Si no la inicializas en algo. Inicializar significa darle un valor por default inicial, que es básicamente new Northwind. En este caso estoy haciendo una nueva instancia, pero eventualmente entenderán eso. Viene a revisar que todo lo que esté declarado que espera algo o espera que le pongas algo esté puesto. Ese es el analizador sintáctico. ¿Sale? El analizador sintáctico también me revisa si este for each tiene tiene o no llaves. Por ejemplo, en este caso no hay error porque en la programación existe la ejecución instantánea, que es dentro de cada ciclo la primera línea se ejecuta sin ningún problema. Ups. Entonces otra vez, el analizador sintáctico revisa que todo esté de acuerdo como se supone que debe de trabajar. Vamos haciéndolo de este lado. Si yo tuviera un analizador sintáctico aquí, el semántico a lo mejor ya pasó, ¿no? Dice, todo está escrito bien, está declarado en 7.1, 7.2, tiene un fin del programa, tiene un iniciar el programa, tiene un regresar a paso 3, etc. ¿Sale? Entonces, perdón. El analizador sintáctico a lo mejor dice, oye, si aquí él me dice que hay un color que es 9, el 9 no existe, ¿sale? En hexadecimal no existe. Sintácticamente hablando, eso está erróneo. Sí, me está mandando que va a imprimir en la pantalla algo, entre comillas, ¿sale?
Pero en realidad eso está totalmente erróneo. Eso está totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque no existe un color en hexadecimal que sea 999999999. Entonces, ahí es donde entra mi analizador sintáctico y me dice, oye, algo está mal. Se supone que algo aquí debería de haber estado y no me lo pusiste, ¿vale? Y el análisis lógico, hay de dos. Existe el análisis lógico cuando se compila, o existe el análisis, perdón, o existe el análisis lógico a la hora que está corriendo nuestro programa. ¿Cómo funciona esto? Yo puedo hacerlo de maneras muy simples. Voy a declarar una variable entera que se llama a, que es igual a 0 entre 0. ¿Sale? Aquí me dice que existe una división entre 0, y una división entre 0 matemáticamente no se puede. Muchísimo menos una computadora va a poder hacerlo. Aquí me dice que existe lógicamente algo que está mal, ¿sale? La sintaxis está bien, porque en realidad yo puedo dividir 10 entre 2 sin ningún problema. La sintaxis está bien. Lo único que está pasando es que yo tengo un error lógico porque estoy intentando dividir entre 0. Y esto me lo está poniendo directamente entre antes de que yo lo pueda compilar. A la hora que corre el programa, que ahorita vamos a ver esa parte cuando lo compila, qué es lo que pasa. Lo que pasa es que también puedo tener errores de lógica. Y de hecho estos ustedes los han tenido muchos. Y en muchas ocasiones. Y estos errores de lógica son tan comunes que ustedes ni siquiera se han dado cuenta que ya los tenían. Por ejemplo, en esta parte yo puedo decir, es el código de los colores que les había dejado. El código de los colores que yo les había dejado es básicamente que ingresara uno de los siguientes colores, azul, blanco, amarillo, rojo. Un error lógico que yo tengo aquí es, por ejemplo, si no tuviera esta parte que es que si no es si no es un color ni azul, ni blanco, ni amarillo, ni rojo, no hace nada, ¿sale? Y de hecho en ese caso, la computadora se quedaría sin nada que hacer y te dice, oye, hay un caso que yo no sé qué hacer, porque tú no me dijiste qué hacer en ese caso. Es un error lógico. ¿Por qué? Porque entonces dice, yo puse morado. Y como no tenía esta parte en específico de imprimir en pantalla, no conozco ese color. La computadora dice, no sé qué hacer, exploto. ¡Puf! Trueno. ¿Por qué trueno? Porque estoy encontrándome un error lógico dentro de mi programación. Los errores lógicos pueden ser tan sencillos como este que puse, también tan sencillos como decir, oye, quiero hacer una división de un número negativo de menos 200 entre 85. Profe, pero ¿cómo pudo poner eso si aquí le hubiera marcado error? Porque a lo mejor, antes de esto, yo había hecho una suma negativa. 2 menos 500. En realidad, esta operación es válida. Esta operación sí la sabe hacer la máquina. Y esa operación te queda en 448 negativo. Pero sí, perdón, 498 negativo. Y luego dices, el resultado de esto que está guardada en una variable a, ahora te vas a venir a dividir entre 85, que a lo mejor 85 estaba guardado en una variable b. Y ese es un error lógico que se ejecuta, perdón, que sucede cuando estoy ejecutando
mi programa. Y ahí es cuando te marca el error en la consola y es cuando te marca errores que se sale directamente del programa porque la computadora no sabe qué hacer. No sabe qué hacer la computadora. Porque dice, me encontré con algo que no sé qué hacer, ya me voy a salir. Me rindo, dice la computadora. ¿Qué es lo que hace después? Después lo que hace es que una vez analizado todo el código, lo que dice es que, lo voy a compilar. Pero la compilación de hecho se hace en partes. Primero de hecho lo que se hace es que se convierte un archivo, se crea un archivo. Se crea un archivo con todo mi código convertido a lenguaje máquina. Esto significa que en realidad lo que hace la computadora es, ok, la computadora no entiende directamente esto que le estoy escribiendo de esta parte. ¿Qué es lo que hace? Detrás de bambalinas, lo que hace es que dice, ¿sabes qué? Yo esto lo puedo convertir ya sea a hexadecimal o a binario. Hexadecimal o binario es lo más cercano a lo que tenemos o ensamblador en su debido caso. Que también se escribe usa hexadecimal ensamblador. Pero básicamente es decir, esto que está poniendo static void, querying categories, bla, 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 el line por aquí, bla, 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 lo voy a tener que poner en un friego de números de 01, 02, 04, AA, BB, etc. Lo convierte en un archivo que ustedes no ven y que se lo pasa a la computadora y dice, toma, ejecuta ese código, ¿sale? Ejecuta ese código en vez de que el que está usando el usuario, o en este caso el programador. Entonces, a la hora que ustedes le dan, por ejemplo, compilar en cualquier lenguaje de veras, es un chiste para los de JavaScript, sorry. Lo que hace es que construye el archivo del que les estoy hablando. Entonces, a la hora de ejecutarlo, lo que hace es que dice, ¿sabes qué? Ejecuta el código que está en hexadecimal, en vez de que ejecutes el código que está usando el usuario. Obviamente con el paso de los años se fue haciendo muchísimo más compleja esta parte, porque ya puedo hacer breakpoints, etcétera. Eventualmente llegaremos a eso, no se apuren. ¿Sale? Entonces se crea un archivo con todo mi código convertido a lenguaje máquina. Una vez convertido esta parte, lo que voy a hacer es que se lo voy a mandar. Ejecutar el programa paso a paso. ¿Sale? Ya lo ejecuta y dice, a lo mejor y me está diciendo que, ok, va a declarar una variable color. Ok, la voy a poner. En la computadora dice, toma, aquí está tu espacio para que pongas tu color. Me dice que yo le ponga en la pantalla que tengo aquí, que yo le ponga, ingresa uno de los siguientes colores, azul, blanco, bla, bla, bla. Ingresa uno, usuario. Vamos, ingresa uno. Asignar lo que guarda el usuario en la variable color. Ok. A lo mejor ahora color es igual a azul. Esto lo hace ya, depende qué compilador estén usando, qué lenguaje estén usando también. Varía, ¿vale? Pero básicamente eso es lo que detrás de bambalinas está haciendo la computadora. Acuérdense siempre, chavos,
En todo lenguaje, no importa en cuál, lo convierte a una forma en la que la máquina lo puede interpretar de manera más sencilla. ¿Por qué? Porque las máquinas saben cuánto tardarían en entender qué es WriteLine. ¿Saben cuánto tardarían las máquinas en aprender inglés? Tardarían un friego y tardarían muchísimo más en compilar. Y aquí viene uno de los pros y los contras de usar lenguajes de alto nivel a usar lenguajes de bajo nivel. Pros y contras de los dos. Pros: se puede aprender y entender con mayor facilidad. Cons es que en muchas ocasiones tarda demasiado en compilar o en ejecutar programas tan robustos. Y claramente es el contrario cuando usamos lenguaje máquina. Es difícil aprenderlo, el lenguaje, o entenderlo. Y aquí está básicamente, eh, está constatado que el lenguaje máquina es el más eficiente de todos, ya que no necesita convertirse ni hacer procesos intermedios. Lo que quiero expresar aquí es que en realidad este lenguaje máquina automáticamente, en cuanto tú lo mandas a la computadora, lo empieza a ejecutar. Aquí existe otro proceso por el cual también pasa, que es la conversión. En esta parte, de hecho, lo único que pasa es de que cuando yo le doy aquí en el correr, lo que hace es que sí, ejecuta toda esta parte. Ejecuta los pasos, ¿sale? Después de... ejecuta sus análisis. El problema es que esta parte en específico, después de compilarse, lo único que hace es se crea un archivo con todo mi código. Ahí tarda un friego. De hecho, si se dan cuenta abajo... ay, tarda bastante en crear. Aquí decía building, no sé qué rayos. Tarda muchísimo en crear a veces también. Depende mucho de la máquina que tengan, pero en la mayoría de los casos tarda demasiado en crear esta parte del código máquina y luego pasárselo a la máquina para que lo ejecute. En cambio, cuando yo tengo esto, es automáticamente, ejecútalo. Sí, lo compila y todo, dice, necesito hacer un análisis semántico para ver que sí, no hiciste nada raro. Pero en realidad, ¿qué podría haber hecho mal aquí el usuario? Escribir algo que no sea hexadecimal. Es muy poco probable que cuando aprendes esto escribas algo que no es hexadecimal, cuando todos escriben hexadecimal. Por ejemplo, si estoy escribiendo en binario, solo tengo 0 y 1. ¿Cómo rayos me voy a equivocar? Obviamente yo puedo equivocarme por ejemplo, estos 4-1 significa un enter. A lo mejor si yo quería poner algo más que no fuera un enter, debí de haber puesto un 0. En eso me podría llegar a equivocar. Pero en realidad el código binario no necesita tanto análisis ni semántico ni sintáctico, sino más bien lógico. ¿Sale? Sí tiene análisis sintáctico y lógico, pero es muchísimo más sencillo y para la máquina hacerlo que hacer un análisis semántico de todo esto. Que son cosas que la máquina en realidad no entiende. La máquina no sabe hablar inglés, chavos. Podrías educar a una máquina con inteligencia artificial para que hable inglés. Pero la máquina solo dice,
este dude está usando una palabra reservada llamada using. Si yo estoy programada para que cuando me encuentro en el using, le revise si primeramente tiene paréntesis. Luego, dentro de ello, me tiene que mandar una expresión. Esa expresión va a ser evaluada por alguien más. A lo mejor por mi primo, que también es un analizador sintáctico, no sé. ¿Sale? Entonces, esta es básicamente solo una pequeña introducción a lo que es qué pasa dentro de los lenguajes. Ojo, existen también cosas que sí son lenguajes, pero que no se compilan, sino que se ejecutan en tiempo real, entre comillas. Estoy hablando del mundo de la web, o sea, Internet. Yo aquí puse dos ejemplos, ¿sale? Por ejemplo, yo puedo cambiar el texto que existe dentro de esta librería. Aquí decía librería. Yo se lo puedo cambiar directamente por librería Super Minecraft. Y se va a cambiar, ¿sale? Librería Super Minecraft. Yo podría cambiar la imagen que tengo aquí, la imagen que tengo aquí, la imagen que tengo aquí, el texto que tengo aquí, el icono que tengo aquí. Yo lo puedo cambiar sin ningún problema. ¿Se dan cuenta? Yo no necesito ponerle ejecuta. No. En web, de hecho, es un lenguaje que no se compila, es un lenguaje que se interpreta. ¿Sale? Se interpreta en tiempo real, otra vez, entre comillas. Se interpreta en tiempo real y se hace todo lo que es el... perdón. Y se genera una vista, estoy hablando en lenguajes demasiado técnicos, se, se interpreta y se hace exactamente lo que dice en el código. ¿Sale? Por ejemplo, aquí, esta parte yo lo que tengo es esta parte que dice hola, dos puntitos y un 3. ¿Cómo podemos abrir esta parte de acá abajo? Yo puedo seleccionar cualquier parte que yo quiera, darle clic izquierdo dentro de mi navegador y darle inspeccionar elemento. ¿Sale? Aquí dice hola, dos puntitos y un 3. Yo solo puedo cambiar a me gusta el Minecraft capita. Y se cambia, ¿sale? En cuanto lo dejé de escribir, se cambió. Sí existe también esta parte que se escriba su código, se analiza semántica, sintáctica y lógicamente. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta parte no se compila en sí, no se crea un archivo. La máquina llega y dice, yo entiendo que cuando leo este H3 y hay algo entre ellos, tengo que ponerlo en cierta manera o tengo que hacerle algo. Es algo que se está interpretando, no se está compilando, ¿sale? ¿Qué pasa si yo hubiera cambiado otra cosa? Por ejemplo, si no hubiera puesto autocomplete, si hubiera puesto auto nada más, off. Yo sé que ahí hay un error, pero en realidad la página sigue funcionando sin ningún problema. Pero aquí hay un error, de hecho. Bueno, porque auto sí existe. AU no existe en lenguaje de programación web. Y luego si yo aquí le pongo números, también esto es un error, pero no me lo está marcando como un error como acá lo estábamos viendo. Que si yo le quito una llavecita, que si yo le quito, etcétera, ¿sale? No me lo está marcando como error. Aquí sí. Es porque en realidad está interpretando y lo que interpreta que sabe que sí está bien, como por ejemplo esta línea que dice me gusta el Minecraft, capita. Esta como no la puede interpretar, pues simplemente no la pone. ¿Sale? Por ejemplo,
Si yo aquí le quito el input y solo le pongo type, ¿sale? En realidad también cambio parte de la página web. Yo puedo cambiar los colores, puedo cambiar el texto, puedo cambiar la imagen de atrás. Pero ojo, esto no es hackear la web ni nada, chavos. ¿Qué es lo que pasa en el entorno web? A la hora que yo pongo refresh, obviamente ya todo vuelve a la normalidad. Ya sale What is your main focus today? Si hubiera cambiado yo la imagen de fondo, pues también hubiera cambiado cierta parte. Si hubiera regresado a la imagen de fondo que yo tenía. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque en programación web existe un servidor donde está la página web. Existen servidores remotos o servidores locales. Es básicamente cuando ustedes se ponen a programar una paginita web en su máquina, es un servidor local. El código que existe, aquí hay un código, ¿sale? El código que existe en el servidor es el único que interpreta. Otra vez, ¿ese código cuál es? Es este que estoy viendo. Este código es el que existe en el servidor y es el que se ejecuta, ¿sale? El que está en la nube. Es por eso que podemos cambiar esto en YouTube, pero cuando yo le doy refresh, vuelve a su estado natural que es library. ¿Sale? Y aquí lo vemos, ya regresó a library. Porque este es el estado en el que en realidad se dejó el código que existe en el servidor. ¿Sale? Entonces en el servidor existe este código. Yo lo que estoy haciendo ahorita es básicamente crear mi propia versión local, entre comillas, de la página web. Lo que estoy haciendo es que estoy editando mi versión de la página web. Esta versión a lo mejor es versión 1.00000. La versión del código que existe en el servidor a lo mejor es versión 9.10, etc. A la hora que ustedes hacen el refresh, lo que dice es que dice, voy a ir al servidor a ejecutar mi última versión. Mi última versión no es la 1.00000, es la versión 9.10 y ese código tiene dicha información. Es por eso que en realidad parece que lo están hackeando y todo, pero en realidad no. O sea, a la hora que le dan refresh se quita todo lo que ustedes pusieron. Y sí, así pueden cambiar sus calificaciones en la página del SETI, pero si su mamá le da refresh, se va a dar cuenta que a lo mejor reprobaron. ¿Sale? Entonces, esta es una pequeña introducción a lo que son los lenguajes de programación ya, no sé, de forma ruda, podría decirlos. Otra vez, no se vayan a confundir. Existen lenguajes de alto nivel que son los fáciles de aprender, pero que son un poco más tardados de compilar. Y los lenguajes de bajo nivel son difíciles de aprender porque casi no entendemos ni binario, ni hexadecimal, ni ensamblador, pero son los más fáciles de compilar. Los más rápidos, perdón. Los más eficientes de compilar. Si no hay dudas, eso es todo por la clase de hoy. Mañana es su examen, chavos. Se los mando vía online. A las 7 de la mañana les llega. Tienen las 3 horas para resolverlo. Cuídense mucho, chavos. Cuídense del corona. Y nos estamos viendo.